Buenos días, estudiantes del programa PASE. El video de hoy tratará acerca de los productos notables, que son ciertas reglas de multiplicación que nos van a permitir, utilizando muchas veces la propiedad distributiva, ¿cierto?, acortar ciertos pasos. El primero de ellos, ¿cierto?, es la distributividad de la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo, por ejemplo, un término x multiplicando a una suma, ¿cierto?, la regla de la distributividad dice que yo debo multiplicar término a término, es decir, el resultado de esto será multiplicar x por y luego sumarle x por z. El producto de binomios con un término común, ¿cierto?, es, si nosotros realizamos, lo que dice acá es que yo tengo que tengo la x que es común y tengo dos números que son distintos, pueden ser números o pueden ser letras. Por ejemplo, la multiplicación de x más 3 por x más 2. Al multiplicar término a término me va a quedar x por x cuadrado, luego x por 2 más 2x, luego 3 por x, 3x, y luego 3 por 2 más 6. Si nosotros sumamos esto, es x cuadrado más 5x más 6. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que notar acá? Que el término 5x, ¿cierto?, sale de la suma de nuestros dos coeficientes a y b, es decir, 3 y 2. 3 más 2 es 5, y si multiplicamos 3 por 2 es 6. Por eso es que se dice que la suma va acompañada de la x y el producto es el término que queda libre. Asimismo, el cuadrado de binomio es cuando los dos términos, el a y el b, son iguales. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos hacer el cuadrado de binomio de x más 3 multiplicado por x más 3. Un cuadrado de binomio es la multiplicación de dos términos que son exactamente iguales. Entonces multiplicamos término a término, nos va a quedar x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, 3 por x, 3x, y 3 por 3, 9. Como antes la suma era el que acompañaba a la x, y ahora las dos sumas van a ser iguales, 3x más 3x, ¿cierto?, x cuadrado más 6x, y luego acá el producto, en vez de ser un producto, va a ser un cuadrado, porque ambos términos son iguales, x cuadrado más 6x más 9. Además existe el cuadrado del trinomio, que consiste en multiplicar término a término cada uno de estos que están acá, x más y más z por x más y más z. ¿Ya? Hay que multiplicar ahí, etcétera, y con cada uno de ellos multiplicarlos con cada uno. Si nosotros nos fijamos antes, el cuadrado del binomio, si uno lo recordaba, era el primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En el caso del cuadrado del trinomio vamos a tener el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado, siempre los cuadrados con signo positivo, y luego el doble del primero por el segundo, el doble del segundo por el tercero, perdón, el doble del primero por el tercero y el doble del segundo por el tercero, todos los dobles, ¿ya? Estos signos de los dobles van a cambiar dependiendo de los signos del x, el y y el z. Bien, también tenemos la suma por diferencia. La suma por diferencia uno la reconoce porque es el x el término común y el otro se diferencia solo por un signo. Entonces, al multiplicar x por x vamos a tener x cuadrado. Luego x por a por menos a es menos ax. Luego a por x más ax, y a por menos a cuadrado, lo que hace que el ax y el menos x nos queden con signo distinto, por lo tanto se vayan. El resultado de esto es x cuadrado menos a cuadrado. Y por último, el cubo del binomio, que corresponde en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con más, a hacer x más a por x
más a por x más a. Se multiplican 3 veces. Si alguien no recuerda la fórmula, siempre está la opción de multiplicar término a término 3 veces. Si no, la fórmula está acá. X cubo más o menos 3a x cuadrado más 3x a cuadrado más a o menos a al cubo. ¿Cierto? Bien, ahora, las reglas de factorización solamente son usar esto, saber reconocerlos, para volver a escribirlos como un producto. Recordemos que la factorización nos permite escribir algo que era como una suma, ¿cierto? Como ahora como un producto. Entonces, acá están las mismas reglas de antes, pero ahora escritas al revés. Si nosotros tenemos xy más xz, entonces lo podemos factorizar, es decir, escribir como un x multiplicado por un y más z. O bien, si nosotros tenemos algo que es de esta forma cuadrática, lo podemos volver a escribir de esta forma. Así pasa con todos. Tenemos la suma de dos cubos. ¿Ya? La suma de dos cubos es algo particular. ¿Cómo la reconocemos? Porque tenemos x cubo más otro número que es un cubo perfecto. ¿Y cómo se factoriza? Como x más a por x cuadrado menos ax más a cuadrado. ¿Ya? La única diferencia con el cuadrado de binomio es que el cuadrado de binomio acá tiene un 2, para que no vayan a confundirse. Y la diferencia de cubos, que es x cubo menos a cubo, es x menos a, ¿cierto? Y acá con el signo cambiado, un más, y en vez de tener el 2 del cuadrado de binomio, ese no va. ¿Ya? Son prácticamente iguales. Bueno, en general las reglas de factorización nos permiten factorizar algunas expresiones algebraicas. Factorizarlas, ya habíamos dicho antes, es escribirlas como un producto. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? El ejemplo dice a cuadrado menos b cuadrado más x cuadrado menos z cuadrado más 2ax menos 2bz. Bien, si ustedes son capaces de reconocer algunas acá, sería lo ideal. Vamos a ver qué puedo hacer yo. Yo digo, tengo a cuadrado menos b cuadrado más x cuadrado menos z cuadrado, y esto vamos a multiplicarlo hacia adentro, más 2ax menos 2bz. Voy a tratar de armar cuadrados de binomio. Si ustedes se fijan, acá tengo un a cuadrado positivo, ¿cierto? Acá tenemos un x cuadrado que también está positivo, y acá tengo un 2ax. Por lo tanto, vamos a tratar de colocar todos juntos. A cuadrado más 2ax más x cuadrado. Y por acá tenemos un b cuadrado menos b cuadrado menos 2bz menos z cuadrado. Entonces, esto también parece un cuadrado de binomio. El único problema es que tenemos los signos cambiados. Entonces vamos a hacer una trampita y vamos a factorizar por el signo. Y nos va a quedar b cuadrado más 2bz más z cuadrado. Acá este otro lado, a cuadrado más 2ax más x cuadrado. Este ya está listo, es un cuadrado de binomio que es x más a al cuadrado, o a más x al cuadrado, que es lo mismo, menos este otro cuadrado del binomio que es b más z, ¿cierto?, al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Una diferencia de cuadrados. Este es un cuadrado y este es un cuadrado. Si nosotros nos vamos a mirar hacia atrás, ¿cierto?, teníamos acá una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados la tenemos que escribir como una suma por una diferencia. Entonces, vamos a nuestro ejercicio, ¿cierto?, y vamos a escribir primero la suma, es decir, x más a más b más z por la diferencia, que sería x más a
menos b más z. Bien, vamos a eliminar los paréntesis y nos queda x más a más b más z por x más a menos b menos z. Si nos fijamos, ¿cierto? Pasamos de algo que solo tenía sumas a un producto o una multiplicación de dos expresiones. Primera expresión, a grande, por una segunda expresión, b grande. Bien, vamos a ver algunos casos de factorizaciones puntuales, como ya habíamos visto antes. Por ejemplo, en primer caso, ¿cómo vamos a factorizar nosotros cuando tengamos x cuadrado más 7x más 12? ¿Ya? Lo primero es fijarnos de qué tipo de expresión estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de expresión que va a tener un x cuadrado, algo, ¿cierto? Y dos términos libres, un trinomio de cuadrado. Entonces, el primer paso es identificar que este valor de acá, ¿cierto?, es la suma y este valor de acá es el producto. Y yo voy a tener que factorizar esto de una forma x más a por x más b. Por lo tanto, tendría que encontrar dos números a y b que sumados me dieran 7 y multiplicados me dieran 12. ¿Sabemos cuáles son los números? Dos números que sumen 7 y multipliquen 12, 4 y 3. ¿Cierto? Entonces esto yo lo puedo factorizar así, como x más 4 y x más 3. Bien, el segundo ejemplo de factorización es un ejemplo que normalmente a nosotros nos cuesta en el colegio. ¿Ya? El ejemplo dice que tenemos que factorizar 6x cuadrado más 7x menos 5. ¿Ya? Si nosotros miramos el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, en este ejemplo el coeficiente que había delante del x cuadrado era un 1. En nuestro ejemplo de ahora, el coeficiente que hay delante del x cuadrado es un 6. Por lo tanto, no podemos usar tal cual conocemos la regla anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar el primer y el último término. Si nosotros multiplicamos el primer coeficiente y el último, 6 por menos 5 nos da menos 30. Y acá el central, ya recordemos antes, era la suma. Entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 30. Y, ¿cierto?, como multiplicados dan menos 30, estos dos números tienen que ser de distinto signo. Porque la única manera de que una multiplicación de menos 30 es que uno de los números sea positivo y el otro sea negativo. Por lo tanto, en este caso, cuando decimos que la suma tiene que ser 7, ¿ya?, en realidad no es que la suma tenga que ser 7. Bueno, técnicamente sí, pero si lo queremos encontrar más fácilmente, tenemos que encontrar dos números en los que la resta sea 7. ¿Cuáles son esos números que multiplicados dan 30 y que restados dan 7? ¿Cierto? Entonces uno dice restados dan 7, 10 y 3. Y solamente tengo que acomodar los signos, ¿cierto? El 10 es positivo y el 3 es negativo. Entonces ahora sumados me dan 7, 10 más menos 3, y luego multiplicados me dan menos 30, porque 10 por menos 3 es menos 30. ¿Qué hacemos después? Después que ya tenemos los números, decimos esto es 6x cuadrado, y el 7x, que era el término central, lo vamos a separar en dos términos. Lo voy a escribir acá, 6x cuadrado más 7x menos 5. El 6x cuadrado va a quedar igual, y el 7x lo vamos a separar en los dos términos que nosotros ya encontramos, es decir, el 10x positivo y el menos 3x, que es negativo, porque habíamos dicho ya que ese signo era negativo, y luego igual.
Y vamos a factorizar por partes. Vamos a dividir este polinomio en dos polinomios más pequeños de dos términos cada uno y vamos a intentar factorizar esta parte y luego esta parte. Entonces, acá podemos nosotros factorizar por 2. Si factorizamos por 2, nos va a quedar, por 2x. Si factorizamos por 2x, entonces acá nos va a quedar 3x, ¿cierto? Porque 2x por 3x son 6x cuadrado, más 5, porque 2x por 5 nos da 10x. Y acá vamos a factorizar por el signo, es decir, vamos a factorizar por menos. Y al factorizar por menos vamos a cambiar el signo de eso a 3x y el menos 5 va a pasar a ser más 5. Así si nosotros multiplicamos este menos o distribuimos ese signo negativo hacia adentro, nos va a quedar menos por 3x, menos 3x y menos por 5, menos 5. ¿Qué nos tenemos que dar cuenta? Que si nosotros hacemos esto bien, entonces nos va a quedar ese término y ese término iguales. Por lo tanto, vamos a poder factorizar por un término que es común. En este caso es el 3x más 5, multiplicado por lo que nos quedó. En este caso, 2x menos, y acá no hay nada, pero ese nada en la práctica significa que hay un 1 adelante que está multiplicando a esa expresión. Por lo tanto, si nosotros queríamos factorizar 6x cuadrado más 7x menos 5, el resultado de esa factorización es 3x más 5 por 2x menos 1.